Muy buenas tardes, estimados amigos y seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? En esta tarde vamos a realizar una telecapacitación sobre los cuidados de las ondas, ¿no? En los pacientes urológicos, ¿no? La licenciada Luz María Chávez Romero, especialista en el área de urología, hoy gentilmente nos va a compartir sus conocimientos y experiencias sobre estos cuidados, para que cada uno de nosotros mejoremos nuestras habilidades y competencias frente a estos pacientes urológicos que siempre tenemos en nuestros niñitos en las situaciones a veces de emergencia que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, estimada licenciada Luz María Chávez, le dejamos el micro para que usted pueda hacer su presentación y compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también al comité organizador por darme la posibilidad de compartir las experiencias adquiridas durante este tiempo que yo tengo en el hospital y específicamente en el servicio de cirugía general, donde tenemos 4 especialidades, entre ellas la especialidad de urología, ¿no? Bien, el tema que me ha tocado hoy día compartir con ustedes es acerca del cuidado de sondas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos a los pacientes en el cuidado de las sondas cuando los pacientes están posoperados, ¿no? Bien, entonces, a partir de allí vamos a poder, poder compartir, ¿no? Como les decía yo, las experiencias que hemos adquirido durante todos estos años y que espero que les sirvan a ustedes para que puedan mejorar, ¿no? Su práctica del cuidado de sondas. Bien. Continuemos. ¿Qué es una sonda? ¿No? Debemos empezar a hacer un pequeño conocimiento acerca de qué es una sonda, ¿no? Entonces, son tubos pequeños, ¿no? Pero largos que se insertan en la vejiga a través de la uretra, ¿verdad? Vienen, aquí tenemos una pequeña figura, ¿no? En donde vamos a ver, tenemos un cuerpo, una figura humana, de hombre y de mujer, ¿no? Todos sabemos que la uretra del hombre y de la mujer son diferentes, ¿no? De la mujer, la uretra es una medida, ¿no? Pequeña, entre 3 y 5 centímetros, y la del varón, ¿no? Es hasta 14 centímetros puede medir, ¿verdad? Pero la finalidad de la sonda es ingresar por la uretra y dejar la sonda en la vejiga, ¿no? Vamos a seguir viendo. ¿Y para qué sirven estas sondas, no? Entonces, sirven para expulsar la orina de la vejiga, ¿no? Sirve para recoger muestras también de orina estériles cuando requiere el paciente, ¿no? También en el caso de una intervención quirúrgica sirve como un tutor, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las patologías en las que se usan estas sondas, ¿no? En una intervención quirúrgica. Bien. Luego determinar la presencia de orina residual, en el caso también de una patología muy conocida que se llama vejiga neurogénica, ¿no? Luego también es favorecer la cicatrización de las vías urinarias luego de una cirugía. También vamos a ver posteriormente en qué patología, ¿no? Y también sirve para realizar irrigaciones vesicales, ¿no? Eso es muy frecuente en las personas adultas, ¿no? Por ejemplo, un paciente posoperado de la próstata, en donde le hacen estas irrigaciones vesicales con mucha más frecuencia que en el hospital del niño. ¿Por qué? Porque a los niños pequeñitos no se les opera de la próstata. Sin embargo, sí se pueden hacer irrigaciones vesicales cuando, por ejemplo, el paciente es posoperado de un reimplante ureteral, en donde hay un poco de sangrado. A veces en estas circunstancias las sondas se pueden tapar, ¿no? Donde también se hacen irrigaciones vesicales cuando los pacientes son operados de ampliación vesical, ¿no? Entonces, ahí también necesitamos necesariamente hacer irrigaciones vesicales. Bien. Aquí vemos parte de una sonda, ¿no? ¿Cuál va a ser lo primero que vamos a ver? Es la vía de drenaje urinario, ¿no es cierto? Es que por aquí es donde va a salir la orina, ¿no? Y es aquí donde se inserta la bolsa colectora de orina, ¿no? Luego, vamos a ver en el 2, ¿no? Es la vía, perdón, en el 1 es la vía para infiltrar el balón, ¿no? Y en el 2 es donde está el drenaje.
Esta vía sirve, ¿no? Esta vía sirve para poder hacer la insuflación del balón y se pueda quedar la sonda en la vejiga, ¿no? Que es esta parte de aquí. En la parte 3 está esta parte que es el embudo conector, ¿no es cierto? Es por ahí donde ya les dije que por aquí es donde va a salir la sonda, pero es también donde se va a conectar la bolsa colectora de orina. En la parte 4, que es esta parte que está acá, que es una parte pequeña, es el balón, ¿no? El balón, por esta parte de aquí se le inyecta agua, yo creo que ya todos sabemos eso, ¿no? Y le inyectamos agua, ¿no? De preferencia agua estéril, ¿no? Para que pueda el balón pueda insuflarse. Y este va a ser el tope que va a quedar en la vejiga, ¿no? Y por aquí está el orificio por donde va a drenar la orina, que va a estar exactamente en la vejiga, ¿verdad? Bien. Ahora, hay varios tipos de sondas, ¿no? Hay varios tipos de sondas. Las sondas, también llamadas sondas de Foley, ¿no? Están hechas con biomateriales poliméricos que pueden ser naturales como el látex o sintéticos como la silicona, el teflón, el silastic, ¿no? Vienen en diferentes tamaños y tipos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá son sondas de punta recta, pero hay algunas sondas también de punta acodada. No les he traído en la figura porque nosotros en el hospital del niño no usamos puntas acodadas, ¿no? Solamente usamos puntas rectas, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las sondas de látex y otros tipos de sondas, ¿no? Básicamente es la duración en el tiempo en el que el paciente va a tener la sonda, ¿no? La sonda de látex, ustedes saben que normalmente puede quedarse 7 días cuando el paciente es portador de sonda permanente, ¿no? Y cada 7 días, más o menos, la sonda debe de cambiarse. Bien. Ocurre que con las sondas de silicona, con las sondas de silastic o con las sondas de teflón, las sondas pueden permanecer un poco más de tiempo, ¿no? Alrededor de un mes inclusive, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los materiales, ¿no? Con respecto al calibre de las sondas, ¿no? Las sondas están expresadas según una escala francesa que se llama Charrier, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos el tamaño de las medidas en CH, que es a partir de la escala, ¿no? La escala francesa. Entonces, siendo un CH más o menos 0.33 milímetros. Y los calibres disponibles tienen una escala par, es decir, que van de 2 en 2, ¿no? En la elección libre del calibre se tendrá que tener en cuenta la uretra del varón y la uretra de la mujer, ¿no? La uretra del varón tiene un diámetro más o menos entre 20 a 30 CH. En cambio, la uretra de la mujer tiene un diámetro entre 24 y 30 CH. Entonces, vamos a tener en cuenta estas medidas para poder usar el calibre de las sondas. Ahora, hay tipos de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, básicamente en el hospital tenemos 3 tipos de procedimientos, como son la sonda uretral, la sonda de talla vesical y la sonda de nefrostomía. Vamos a ir viendo cada uno de estos procesos, ¿no? La sonda uretral, básicamente, la sonda uretral básicamente, ¿no? El catéter, ¿no? El catéter se inserta a través de la uretra, ¿no? Y va a quedar en la vejiga. Aquí está el balón que les había hablado y la punta va a quedar en la vejiga, ¿no? De esta manera también. Y va a salir a un depósito, ¿no? Entonces, la sonda uretral es un catéter interno permanente o transitorio que se introduce a través de la uretra, ¿no? Para drenar la orina de la vejiga. Ese es el objetivo de colocar una sonda uretral, drenar la orina de la vejiga, ¿ok? El otro procedimiento que también hacemos en el hospital se llama la sonda de talla vesical. ¿Qué es una sonda de talla vesical? Bien, va desde la vejiga hacia el exterior, ¿no? Entonces, igualito que la sonda uretral, también su función es drenar la orina de la vejiga, ¿no? Y la talla vesical es un medio de drenaje externo
con la diferencia de que se encuentra el sitio de entrada no en la uretra, sino en el abdomen. ¿Ven? En el abdomen. Esta es una sonda de talla vesical. Se inserta a través de la piel hacia la vejiga y queda dentro de la vejiga, ¿no? Entonces, de igual manera como la sonda uretral también tiene un balón que se insufla y se deja dentro para que se quede fija la sonda, ¿ok? Entonces, esto se llama sonda de talla vesical. Bien. Y el otro procedimiento que también hacemos es la sonda de nefrostomía, ¿no? La sonda de nefrostomía, ¿qué cosa es? Es una derivación que desvía el flujo urinario desde las cavidades renales, o sea, desde el riñón se inserta la sonda, ¿no? Para que drene la orina, ¿ok? Se puede realizar de forma percutánea, o sea, quiere decir que se puede hacer el procedimiento, ¿no? En la habitación donde se encuentra el paciente, en un tópico o mediante una cirugía abierta. Bien, esta es una sonda de nefrostomía. La sonda ingresa a través de la zona lumbar directamente hacia el riñón. ¿Por qué? Por diferentes patologías, ¿no? Puede ser que los pacientes tengan cálculos ureterales, puede ser que tenga un problema de hidronefrosis muy severa. Entonces, por ello es que la sonda tiene que ser drenada, o sea, la orina tiene que ser drenada directamente del riñón, y para eso se hace ese tipo de procedimientos que se llaman sonda de nefrostomía. ¿Cuáles son las patologías del aparato urinario que vemos normalmente en el Instituto Nacional de Salud del Niño? Bien, dentro de la parte renal podemos ver que pueden haber tumores de Wills, pueden haber litiasis renales, pueden haber hidronefrosis congénita, que era lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, para todas estas patologías hay momentos en que se necesita, ¿no? La colocación de una sonda, ¿ya? Patologías del uréter, pueden haber reflujos vesicureterales. Sabemos que los reflujos vesicureterales son de 5 grados, ¿no? Los que se operan son los grados 4 y el grado 5. Puede haber un megauréter, puede haber un uréterocele, puede haber un uréter ectópico. En las patologías de la vejiga podemos tener extrofia vesical, quiere decir que la vejiga está por fuera de la pared abdominal. Podemos ver que hay divertículos vesicales, vejiga neurogénica, que también estuvimos conversando, y en las patologías de la uretra tenemos hipospadias penoescrotales y perineales, válvulas de uretra posterior, estrechez uretral postraumática y fístula uretral. Dentro de los genitales tenemos genitales ambiguos y en otros tenemos tumores suprarrenales o síndrome de Plum-Bell, que son un síndrome donde está afectada también la vejiga, ¿no? Bien, entonces, de varias de estas patologías se necesitan y se requieren que el paciente salga con sonda luego de la cirugía. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber es que, como les había dicho más temprano, era que las sondas normalmente se dejan 7 días si son de látex y un poco más de tiempo si son de otro material, ¿no? De silicona o de silástico o de teflón. Pero lo que tenemos que saber es que cuando un paciente se opera de algún tipo de estas patologías y la sonda no se cambia, las sondas se convierten en sondas permanentes hasta que el cirujano determine en qué momento la sonda tiene que ser sacada. Tiene que ser sacada del paciente, ¿no? Entonces, si es que por A o por B la sonda se sale, entonces simplemente la cirugía ya ¿cómo se llama? Ha perdido su valor, ¿no? O sea, ya no se puede. O sea, por eso es que es tan importante el cuidado de sonda en una patología urológica. Porque una vez que esa sonda se sale, ya no se puede volver a colocar. ¿Por qué? Porque la sonda generalmente es un tutor, que es el que está permitiendo que alguna parte del aparato urinario se restablezca, ¿no? Entonces, por eso es que no vamos a poder, no debemos de hacer que las sondas se salgan, ¿ya? Y de allí es la importancia
de poder cuidar las sondas, ¿no? Bien. Ahora, las enfermeras tenemos ya modelos preestablecidos acerca de los cuidados, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a poder compartir con ustedes el cuidado de las sondas a través de los diagnósticos de enfermería, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que les voy a tratar de explicar cómo es que vamos a entenderlo. Lo que está en la parte superior es el diagnóstico de enfermería. En esta parte de aquí donde dice dominio y clase, es el dominio al que corresponde el diagnóstico y la clase a la que corresponde este diagnóstico. Aquí podemos visualizar el código del diagnóstico. En el cuadro, lo que podemos visualizar es el diagnóstico de enfermería, pero a esta parte de aquí, que son los objetivos, están dados a través de los etiquetas diagnósticas del NOC, y en la parte de las intervenciones vamos a trabajar con la parte del NIC. ¿Cómo vamos a trabajar de esta parte? A ver, vamos a leer el diagnóstico, ¿no? Donde dice dominio 1, salud funcional, es que esta etiqueta diagnóstica que es ambular corresponde al dominio 1, salud funcional, a la clase C, movilidad. Pero esta etiqueta diagnóstica del NOC tiene un indicador. Este es el código del indicador y esta es la actividad. ¿Cómo vamos a nosotros plantear nuestros objetivos? ¿Cómo los vamos a evaluar posteriormente? Lo vamos a evaluar a través de la escala de puntuación diana del resultado. Tiene acá sus criterios de calificación y en la parte de resultados vamos a saber a dónde hemos encontrado nuestro paciente y a dónde lo vamos a llevar. ¿Ok? Y de la misma forma, en las intervenciones que son el NIC, tiene también esta etiqueta que es terapia de ejercicios de ambulación, con su código, le corresponde al nivel 1 a la clase E. Bien, entonces esa es la primera explicación nada más para que ustedes puedan entender los siguientes cuadros, pero no vamos a ser tan específicos en los siguientes cuadros, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a poder observar en un paciente es que va a tener un deterioro de la ambulación, ¿no? ¿Relacionada con qué? Con el régimen terapéutico, quiere decir con el tratamiento que está en este momento recibiendo el paciente. Y va a ser evidenciado, ¿por qué? Por las sondas urinarias, que pueden ser una o pueden ser dos, ¿no? Entonces, vamos a tomar de objetivo el objetivo de ambular. ¿Con qué indicador? Anda por la habitación, ¿no? Con sus sondas estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque les explico por qué. Porque los pacientes de urología, generalmente, en todos los hospitales, el paciente puede levantarse al día siguiente con su sonda a deambular. Sin embargo, en el hospital del niño, los urólogos no permiten que los pacientes se levanten. Pero no les permiten, ¿por qué? Porque son niños. Y los niños tienen, digamos que porque ellos son así, ¿no? Se ponen a jugar y no se fijan y no se dan cuenta. Entonces tienen una posibilidad de que la sonda se enganche, de que la sonda se jale en algún lado, y esa es la imposibilidad por la cual los urólogos prefieren que el paciente no se levante. Entonces, por eso es que hemos propuesto este diagnóstico, que es el deterioro de la ambulación. Ok, entonces el objetivo será ambular. ¿Por dónde? Por la habitación, ¿no? ¿Cómo hemos encontrado al paciente? Gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido o no comprometido, ¿no? ¿Cómo hacemos esta calificación? Es por la experiencia, ¿bien? Entonces, vamos a encontrar que estamos encontrando al paciente en levemente comprometido, ¿no? Y lo vamos a llevar a no comprometido. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer a través de terapia de ejercicios de ambulación. Vamos a vestir al paciente con prendas cómodas, vamos a ayudar al paciente para que progresivamente se levante al borde de la cama, luego a la silla y finalmente pueda caminar. Hay que asistir en los primeros momentos de la deambulación, hay que instruir al paciente, al cuidador, acerca de los cuidados de las sondas urinarias, porque ellos no tienen la obligación de saber, ¿no? Sin embargo, es necesario explicarles porque en ello va la recuperación de su paciente. Hay que fomentar la deambulación dependiendo
¿no? Independiente, perdón, dentro de los límites de seguridad, ¿no? Quiere decir que no tiene que ir en su camino, no debe haber sillas, no debe haber parantes, cosas que para que él se pueda caer, ¿no? Eso tenemos que nosotros tener todo ordenadito para que ellos puedan empezar a caminar. Bien, el siguiente diagnóstico que vamos a ver es el déficit de actividades recreativas, ¿no? Relacionadas con actividades recreativas insuficientes, evidenciado por expresiones de aburrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una patología urológica no se van a su casa en 2, 3 días. Más o menos quedan en el hospital, se quedan en el hospital más o menos una semana, o a partir de una semana hasta 20 días pueden ser, dependiendo de la patología que tenga el paciente y dependiendo de cuál es el diagnóstico que este paciente tiene. Bien, entonces, vamos a tomar de objetivos la participación en actividades de ocio. ¿Con qué indicador? El indicador va a ser, él elige actividades de ocio de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque son los pacientes de diferentes edades y no todas las personas tienen la misma iniciativa, el mismo interés por todos los juegos, ¿no? De acuerdo a las edades, cada uno tiene sus propios intereses. En las intervenciones que vamos a coger, la terapia de entretenimiento, ¿no? Hay que ayudar al paciente y a la familia a identificar actividades recreativas favoritas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que decirle al familiar, tráigale algún juguete, algún libro que a él le guste para que se sienta familiarizado, ¿no? Porque recuerden que son niños y están en un lugar en donde ellos no conocen a las personas, no están cómodos con el ambiente, las enfermeras les pinchamos, los de laboratorio les sacan sangre y generalmente tienen dolor y están totalmente alterados por todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayudar al paciente a elegir actividades recreativas coherentes a sus capacidades físicas, psicológicas y sociales, ¿no? Hay que proporcionarles un ambiente seguro y hay que facilitar el acceso de las personas que traen entretenimiento a los pacientes. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia teníamos todas estas posibilidades de entretenimiento, ¿no? Teníamos una ONG que se llama Aprendo Contigo, que era un voluntariado en donde ellos iban a los ambientes a jugar, a darles materiales para que puedan realizar cosas, ¿no? También teníamos el carrito de Panadol, ¿no? El carrito de Panadol nos traía un montón de libros que de acuerdo a las edades los chicos iban eligiendo, ¿no? Para que puedan ellos leer o que sus papás les puedan leer, ¿no? Y en el servicio también teníamos una salita de juegos donde teníamos algunos juguetes en donde nosotros les proporcionábamos para que ellos puedan, con mucho cuidado, ir a jugar, ¿no? Entonces, recuerden que los pacientes están algunos días en el hospital, ¿no? Otro diagnóstico de enfermería es el déficit de autocuidado, baño, relacionado con el régimen terapéutico, evidenciado por la imposibilidad de levantarse a la ducha, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos a tener un objetivo, que es el autocuidado baño. Dentro del indicador vamos a tener 2 indicadores. Se baña en la ducha o se baña en la tina, ¿no? Si se baña en la ducha, vamos a tener que ayudarlo a que se movilice, ¿no? Y si se baña en la tina, entonces allí, ¿no? En el baño de esponja que le llamamos. ¿Cómo hemos encontrado de acuerdo a nuestra experiencia? Generalmente lo encontramos en moderadamente comprometido, ¿no? Pero lo vamos a llevar a no comprometido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer lo posible para que ellos se sientan bien, ¿bien? Perdón. Bien. Dentro de las intervenciones vamos a tener ayuda con los autocuidados, que es baño e higiene. Hay que considerar la cultura del paciente, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros de repente hay personas que estamos acostumbrados a bañarnos todos los días. De repente hay personas que vienen del interior del país o también de la parte de la selva, en donde su cultura es diferente y hay que tratar de respetar. No quiere decir que yo tengo la razón, yo me baño todos los días, tú también tienes que bañar todos los días. No, hay que tratar de entender y poder considerar la cultura del paciente, de la familia, ¿no? Ahora, si poco a poco, no digo que no sea bueno bañarse todos los días, ¿no? Pero poco a poco, conforme los días pasan y el paciente ya se puede ir acostumbrando a que se pueda bañar todos los días, ¿no? Hay que considerar la edad del paciente y tener todos los implementos necesarios y completos. Si vamos a hacer un baño de esponja, no podemos empezar a bañar y después decir, uy, no, me falta el champú, uy, no, me falta el jabón. Todo tenemos que tener en ese momento para que no poder descuidar al paciente.
Hay que proporcionar un ambiente cálido y relajado y privado. Si vamos a hacer un baño de esponja, tiene que ser tenemos que tener la precaución de poner nuestros biombos, ¿no? No podemos decir que todo el mundo lo vea. Hay que proporcionar ayuda para que el paciente realice actividades que se puedan hacer. Hay que controlar la integridad cutánea del paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a evitar que vayamos a dejar zonas húmedas y estas se puedan lacerar, ¿no? Bien. En el siguiente cuadro estamos viendo el déficit de autocuidado vestido, ¿no? Esto también relacionado con el régimen terapéutico, ¿no? Y evidenciado por la movilización limitada que tiene el paciente. ¿Qué objetivo hemos encontrado? El autocuidado vestir. Y dentro de los indicadores vamos a ver también dos, ¿no? Que se pone la ropa en la parte superior del cuerpo o se pone la ropa en la parte inferior del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente, ¿no? Ellos no están imposibilitados de levantarse, ¿no? O de movilizarse, mejor dicho. Entonces, ellos tranquilamente pueden manipular toda la parte superior de su cuerpo, ¿no? Lo que no pueden mucho es manipular la parte inferior del cuerpo. Entonces, ahí es donde lo vamos a encontrar. Entonces, igual lo vamos a encontrar moderadamente comprometido de acuerdo a nuestra experiencia y lo vamos a llevar a no comprometido. Dentro de las intervenciones vamos a llevar ayuda en los autocuidados, vestir y arreglo personal. Hay que considerar la edad del paciente, de ello depende proporcionar la ayuda oportuna. Hay que disponer las prendas del paciente en una zona accesible, hay que facilitar las prendas que se podrán y estar atentos si se necesita ayuda. Hay que mantener la intimidad mientras el paciente se viste, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con este aspecto, ¿no? Y hay que disponer la ropa sucia en el lugar adecuado, ¿no? Ya para que los papás vengan y se lo puedan llevar. Bien, ¿qué más? Hay también otro déficit de autocuidado, ¿no? Que es el uso del inodoro relacionado con el régimen terapéutico, ¿no? Evidenciado por la inmovilización en la cama. Bien, si bien ellos no tienen dificultades para poder miccionar, porque tienen colocada una sonda, sin embargo, nos está faltando la parte de las evacuaciones. Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto porque ellos tienen vergüenza de poder hacer deposición en la misma habitación, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que darles confianza a ellos para que puedan manifestarse, ¿no? Ahora, ¿qué objetivo? El objetivo es autocuidados, uso del inodoro. Dentro del indicador es reconoce y responde a la urgencia para defecar, ¿no? Entonces, una cosa es que ellos tengan ganas de poder, tengan en ese momento la necesidad, y otra diferente es que ellos puedan tener la confianza para poder decirnos, señorita, quiero hacer tal cosa. Porque a veces tienen vergüenza y por eso es que tienen dificultades luego, ¿no? ¿Qué intervenciones en ayudar al autocuidado? ¿No? Hay que considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidado, hay que proporcionar la ayuda oportuna cuando el paciente lo necesita, no quiere decir que señorita, tengo una necesidad ahorita, ya, pero yo estoy ocupada, ya cuando me desocupe te ayudo. No, no es así. Es la urgencia del paciente, es una necesidad básica y primordial que es importante responder. Brindar un ambiente tranquilo y con privacidad para realizar sus necesidades básicas, coordinar con los padres acerca de las rutinas que se requieren con respecto a estos cuidados, ¿no? Hay pacientes que tienen ciertas rutinas y sería importante también conocer nosotros a ellas, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos encontrado en levemente comprometido y los vamos a llevar a no comprometido, ¿verdad? El siguiente cuadro sería el riesgo de lesión del tracto urinario relacionado con el uso del catéter durante el tiempo prolongado, ¿no? Más o menos mayor a 10 días. Algunos pacientes tienen estas circunstancias, ¿no? Que es mayor a 10 días. Bien, dentro del objetivo vamos a usar el control del riesgo. ¿Con qué indicador? En que sigue las estrategias de control del riesgo seleccionadas, ¿no? Esto a veces lo encontramos en raramente demostrado. ¿Por qué? Porque el familiar como que mucho no sabe, ¿no? No sabe acerca de cómo se usa la sonda, cómo es que a veces están llorando, sus hijitos cuando son muy pequeños, están llorando y simplemente los levantan sin fijarse que la sonda está puesta, que la bolsa colectora de orina está amarrada a la cama, ¿no? Entonces, ellas a veces pierden la noción de que tienen las ondas puestas y solamente están mirando en su necesidad de que están llorando y los levantan bruscamente, ¿no? Y es ahí donde a veces suceden los accidentes. Entonces, estamos llevándolo a raramente demostrado porque generalmente los papás no conocen y lo vamos a llevar a frecuentemente demostrado. O sea, quiere decir que nuestro objetivo es que ellos aprendan. ¿Cuál será la intervención? La intervención del NIC será el cuidado del catéter urinario. Entonces, hay que mantener un sistema de drenaje urinario cerrado,
¿no? Hay que limpiar la zona dérmica genital al momento del baño y el catéter por fuera del meato. Hay que anotar las características del drenaje. Hay que fijar adecuadamente el catéter urinario. Eso es muy importante. Hay que colocar al paciente y el sistema de drenaje urinario en una posición debida para favorecer el drenaje, ¿no? Ahora vamos a ver un poco. Generalmente, miren, acá hay una foto de un paciente que tiene colocada una sonda, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando son niños pequeños les ponemos la fijación en diversos lados para evitar justamente los accidentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una primera fijación, que es en el muslo. La otra fijación está a la altura de la rodilla, casi por donde está la bolsa colectora de orina, ¿no? Pero este drenaje tiene que estar colocado en una buena posición, si no, no drena la orina, ¿no? Recuerden que es a gravedad que se drena la orina. Si está acodado, si está muy a la altura del cuerpo, no va a drenar. Hay que vaciar el dispositivo de drenaje urinario en los intervalos especificados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no debe estar muy llena la bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas fotografías, miren. Acá tenemos un paciente que tiene una sonda de talla vesical y un paciente que tiene una sonda uretral, ¿no? Y ambas sondas están conectadas a una bolsa colectora de orina. Entonces, las sondas siempre tienen que estar estiradas, siempre estiradas, no pueden estar acodadas, porque si están acodadas, la orina el flujo de la orina se interrumpe. En este paciente, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una sonda de talla vesical y además tiene unos catéteres, ¿no? Estos catéteres van conectados de frente al uréter. Entonces se llaman catéteres ureterales, ¿no? Son dos sondas, uno va al uréter izquierdo, uno va al uréter derecho. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con que se vayan a jalar estas cosas. Porque ya les digo, no solamente va a dañar la piel del paciente, no solamente va a provocar dolor, lo más importante es que el paciente va a quedar sin el provecho que la cirugía le pueda dar. Luego, necesariamente tenemos que mencionar que hay un riesgo de infección relacionado con los procedimientos invasivos. En este caso estamos hablando de las sondas urinarias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el objetivo? Es el estado inmune. ¿Con qué indicador? Con el estado genitourinario. Entonces, generalmente esto es en la experiencia, ¿no? Vamos a encontrar al paciente en moderadamente comprometido, pero queremos llevarlo a no comprometido. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo esto a través de las intervenciones, que van a ser los cuidados del drenaje, ¿no? No solamente estamos hablando de la sonda, estamos hablando más que nada de la bolsa colectora de orina, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener la permeabilidad del drenaje, ya les he dicho, estirado, ¿no? Mantener el recipiente del drenaje a nivel adecuado. ¿Qué significa a nivel adecuado? Significa debajo de la cintura del paciente. ¿Por qué? Porque es debajo de la vejiga, ¿verdad? Luego hay que fijar las sondas para evitar presión y la extracción accidental. Hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Vaciar el dispositivo de recogida periódicamente, o sea, vaciar la bolsa colectora de orina en forma constante. Hay que educar al familiar con respecto al manejo de la bolsa de drenaje cuando se moviliza al paciente. Lo mismo que con las sondas, ¿no? Lo mismo. Ya les he comentado que las bolsas colectoras de orina son amarradas generalmente es a una parte de la cama, ¿no? ¿Para qué? Para que esté fija, para que esté estirada. Entonces, si los papás no se fijan que está amarrado, es algo que va a causarle daño al paciente, ¿no? Bien, ¿por qué tiene que estar la bolsa colectora debajo de la cintura del paciente? Eso es importante saber. ¿Por qué? Porque la orina, a través de las sondas, cuando está por encima de la cintura del paciente, la orina que está en el trayecto de la sonda o que está en la bolsa colectora inclusive, se puede regresar y eso va a causar infecciones al paciente, infecciones urinarias. Entonces, cuando vamos a movilizar al paciente estando echado en su cama o cuando vamos a llevarlo a un examen o tenemos que bajarlo de la cama, tenemos que tener la precaución de clampar la bolsa colectora de orina para que la orina que está en el trayecto no regrese, no refluya, y así evitar que vaya a suceder las infecciones urinarias, ¿no?
Acá tenemos una foto de más o menos cómo nosotros hacemos para poder mantener las bolsas colectoras de orina bien estiradas, ¿no? Acá, por ejemplo, normalmente las bolsas traen unos ganchos, ¿verdad? Unos ganchos. Pero nosotros siempre los reemplazamos con unas gasas, las reemplazamos para poder amarrarlas adecuadamente, porque a veces los ganchos se doblan y no hay la posibilidad de que esté bien estirado. Esta conexión que viene de la sonda y va a la bolsa colectora de orina, siempre tiene que estar estirada, ¿ya? Y si ustedes se fijan, está pues abajo, ¿no? Que choque al piso tampoco, porque también se contamina, ¿no? Pero sí tiene que estar colgada, amarrada la bolsa, estirada, siempre estirada y amarrada. Cuando uno la amarra de esta manera, esta conexión siempre va a estar estirada. Y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este paciente tiene dos sondas, una de sonda de uretral y una sonda de talla vesical. O sea, las dos deben de funcionar, ¿ya? Y a veces cuando no funciona una y funciona bien la otra, entonces ya la dejamos, la consideramos como si fuese un tutor. Entonces no habría ningún problema. Contra el que no se acumule la orina en la vejiga, no va a haber ningún problema, ¿no? Otro diagnóstico de enfermería, vamos a ver que es el riesgo de deterioro de la integridad tisular, ¿no? Relacionado con factores mecánicos. ¿Qué factores? El desprendimiento constante del esparadrapo, ¿no? Vamos a tomar de objetivo la integridad tisular, piel y membranas mucosas. Esto normalmente lo encontramos levemente, ¿no? Levemente comprometido a ninguno lo vamos a llevar, ¿no? Siempre es leve, nunca es una herida así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intervención? Cuidados de la piel, tratamiento tópico, hay que realizar la limpieza de la piel en forma diaria usando jabón antibacterial, cambiar los esparadrapos y los restos con cuidado. Generalmente nosotros sacamos el esparadrapo. Eso es muy importante, ¿no? Porque no podemos tener una piel que esté así lacerada, ¿no? Es porque la sonda ha estado pegada al otro lado. Entonces, ahora lo han pegado para este lado, porque hay que ir rotando también estos ajustes, ¿no? Acá también, por ejemplo, miren, acá el paciente ha tenido también de la herida operatoria, ha estado drenando seguro y hemos tenido que ponerle gasa. Pero miren cómo están estos restos de esparadrapo. Estos restos de esparadrapo son los que condicionan a que la piel se lastime. Aquí también, miren, aquí también. Entonces, por eso es que, por ejemplo, este paciente que es muy, muy sensible al esparadrapo, su mamá le ha comprado un esparadrapo de papel, ¿no? Que es un poco antialérgico. Entonces, como para que no pueda seguir teniendo estos signos de inflamación. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos drenes, ¿no? Cuando tenemos drenes, es donde a veces la piel se remoja y se lacera también, ¿no? Bien, vamos a seguir. Este diagnóstico, ¿no? Es a propósito de lo que les había dicho del hecho de que los pacientes no se levantan de la cama, ¿no? Entonces, existe un riesgo de estreñimiento relacionado con actividad física diaria media o inferior a lo recomendado. Entonces, en ese criterio sería una ausencia de deposiciones mayor de 3 días, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? Es la función gastrointestinal. ¿Con qué indicador? Frecuencia de deposiciones. Entonces estaríamos encontrándolo en moderadamente comprometido y lo aumentaríamos a no comprometido. Esa es la intención, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del código NIC de manejo intestinal. Vamos a tomar nota del último movimiento intestinal, vamos a tomar nota de los hábitos regulares de defecación del paciente. Hay que coordinar con la nutricionista del servicio para aumentar alimentos ricos en fibra y disminuir los alimentos que formen flatos, ¿no? Hay que aumentar la ingestión de líquidos por vía oral, hay que reevaluar si hizo efecto las medidas tomadas en práctica, y si no, hay que coordinar con el médico para el inicio de un medicamento ablandador de heces. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no puede estar en esta circunstancia porque va a malograr la cirugía. Porque en algún momento el paciente va a tener necesidad de pujar y al momento de pujar la sonda se puede salir,
¿no? Entonces, tenemos que evitar que el paciente se estreña. Otras recomendaciones básicas también que le damos a los papás es, por ejemplo, que puedan darle yogur, ¿no? Que puedan darle algo de fruta seca, como por ejemplo pasas, guindones, ¿no? Se puede hacer una mazamorrita con esas frutas y podemos darle al paciente, ¿no? Entonces, porque el agua ellos sí lo toman, ¿no? Como tienen colocadas sus sondas, entonces es importantísimo que ellos la ingesta de agua la aumenten, ¿no? Entonces, de todas maneras, ellos toman agua, pero la falta de movimiento es lo que hace que esto ocurra, ¿no? Bien, creo que ya hemos terminado con esta parte del cuidado de sondas. Espero que les haya servido, ¿no? Les haya servido y les agradezco por la atención prestada. Muy bien, licenciada, muchas gracias por estar compartiendo estos conocimientos con nosotros. Invitamos a los participantes, ¿no? A formular sus preguntas por el chat, ¿no? Y también si se animan, pueden activar sus micrófonos, vamos a habilitarlos, ¿no? Los micrófonos para que ustedes puedan formular sus preguntas directamente. Y mientras están formulando, ¿no? Licenciada, más bien, yo quería hacerle una pregunta en el tema de esto de las sondas, ¿no? Eso a veces nos llegan por el servicio de emergencia de postas, del centro de salud, ¿no? Imaginemos que estamos en un establecimiento aislado, ¿no? En la zona andina o selvática, ¿no? Y ellos van a tener que colocar la sonda, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que ellos podrían tener? ¿O cómo adaptarnos? Porque lo que pasa en esos lugares, y como también a veces nos pasa a nosotros, no tenemos el insumo, ¿no? A veces no tenemos el insumo correcto y estamos adaptando insumos para poder corregirlo, ¿no? ¿Qué indicaciones generales qué recomendaciones generales nos puede dar usted para que en esos lugares podamos nosotros adaptarnos a esas situaciones? Sí, bien, gracias, doctor. Bueno, básicamente nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? A la inserción de una sonda, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la asepsia o la limpieza, ¿no? Eso es muy importante, dado que el tracto urinario el aparato urinario es un sistema totalmente aséptico, ¿no? Entonces, es verdad que hay momentos en que tenemos una urgencia y necesitamos sí o sí colocar una sonda uretral, más que nada, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la asepsia. Ahora, obvio que si es que en algún momento no tenemos una sonda Foley, porque lo ideal es colocar una sonda Foley, porque ustedes han visto en la sonda que tiene un globito, ¿no? Que es el que va a quedar en la vejiga, ¿no? Entonces, si es que no tuviéramos una sonda Foley, entonces podríamos usar también una sonda Nelaton, que no tiene, ¿no? Que no tiene las características de una sonda Foley, pero sin embargo, ante la urgencia, sí nos va a servir, ¿no? Entonces, de material mínimo, tenemos que tener una sonda, tenemos que tener guantes limpios, y para la inserción de las sondas necesariamente tenemos que tener guantes estériles, ¿no? Y una persona que nos pueda ayudar en el procedimiento, porque el procedimiento de una colocación de sonda vesical o de sonda Foley inicia con el lavado de los genitales externos, ¿no? Y luego los genitales internos, en la parte del meato urinario específicamente, ¿no? Y una vez que hemos hecho este procedimiento de asepsia, nos tenemos que calzar guantes estériles, ¿no? Para poder empezar el procedimiento. Sería ideal si es que se tuviera una cremita, ¿no? De un ungüento de silocaína, sería ideal. Y si es que no se tiene, bueno, pues ni modo, ¿qué podemos hacer, no? Podemos irrigarla con una solución estéril, con un poco de cloruro de sodio de repente, pero que sea estéril, ¿no? Que sea limpio para que... Yo les digo que el tracto urinario es estéril, ¿no? Bien, doctor. No sé si respondí su pregunta.
No, no, sí, excelente, está bien, justo de eso se trataba, poder dar alternativas al personal para poder tomar esas decisiones que a veces son comunes y nos enfrentamos a diario, ¿no? Ujú. Tenemos una pregunta en el chat, nos ponen ahí la prioridad, el diagnóstico prioritario. Solo han escrito así, pero me imagino que se están refiriendo a esto que estamos hablando, ¿no? A estas prioridades que llegan por emergencia. ¿Cuándo yo necesito urgente poner una sonda? ¿No? ¿Y cuáles serían esos diagnósticos? ¿No? Creo que a eso se está refiriendo el participante. Claro, yo me No sé si nos imagino que puede dar indicaciones. claro, yo me imagino que, digamos que el diagnóstico prioritario sería una retención urinaria, ¿no? Ahora, las retenciones urinarias se pueden dar por diferentes motivos, ¿no? Tantos motivos que se pueden dar por una retención urinaria. Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos retención urinaria después de una cirugía, ¿no? Que se le han colocado una sonda y tienen una retención urinaria. Ahora, en situaciones comunes, ¿no? Las retenciones urinarias pueden ser por cálculos a la vejiga, ¿no? Pueden haber generalmente la retención urinaria y puede inclusive darse por una infección urinaria también, que tenga una inflamación tan fuerte que a veces tengan una especie de espasmo y no puedan miccionar, ¿no? Pero generalmente, bueno, la indicación principal de una sonda es una retención urinaria, ¿no? Y esa retención puede deberse a diferentes motivos, ¿no? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Más bien, vamos a agradecer a todos por su participación, a todos nuestros seguidores de la red de Telesalud, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Le informamos que esta presentación está siendo grabada, ¿no? Se va a editar y luego se va a subir a las redes sociales, dentro de ellas el YouTube, donde podrán ustedes acceder a la información, ¿no? Muy bien, licenciada Luz Chávez, le invitamos para sus palabras finales y sus conclusiones finales que nos pueda dar de su presentación, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, de verdad les agradezco mucho la atención al comité organizador, la invitación y lo más importante que quiero rescatar del cuidado de las ondas es el hecho de que tengamos que tener cuidado, ¿no? Claro que yo les he hablado de la parte hospitalaria, que es la parte de la experiencia que tengo, ¿no? Sin embargo, el mismo cuidado de sondas se pueden dar en cualquier situación, ¿no? De repente no tan elaborado así como una etiqueta diagnóstica, como una etiqueta de la NANDA, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos Anay, en cuenta básicamente es que cuando una persona necesita una... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí le escuchamos, licenciada. Sí, ok. Gracias. Lo que les decía era que en esta situación, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a colocar una sonda es tener la limpieza y las precauciones, porque lejos de que queramos en algún momento salvar la situación, porque alguien tiene una retención urinaria y le colocamos una sonda y luego lo hacemos como sea, lo que vamos a causar es una infección urinaria posterior. Entonces, lo más importante es la asepsia para la colocación. Y una vez que el paciente tenga ya colocada la sonda, entonces vamos a tener que tener las demás precauciones, que también van en función de evitar que el paciente tenga una infección, ¿no? Entonces, por ello es que tenemos que tener en cuenta el manejo de la bolsa colectora de orina cuando el paciente tiene colocada una sonda. Que si es que lo vamos a movilizar, que no sea por encima de la cintura. Que si es que vamos a movilizar al paciente y no vamos a tener cuidado, entonces le clampamos. ¿Qué quiere decir? Le doblamos la bolsa colectora de orina y así evitamos que el tránsito fluya, ¿no? Eso es en cuanto a la movilización. Y luego, si es que tenemos un paciente que tiene una sonda por mucho tiempo, ¿no? Tenemos que tener la precaución de ver los días para que se pueda cambiar. Y de la otra parte, también cuando fijemos las sondas, tenemos que tener cuidado de la piel del paciente.
¿no? Y algo también importante, que de repente cuando el profesional se fija, ¿no? Se fija en que una persona tiene una sonda, ¿no? Somos muy rápidos y muy fáciles de descubrir al paciente, sin tener en cuenta que ese paciente tiene una individualidad, que ese paciente puede avergonzarse cuando nosotros simplemente les arrancamos la protección que tienen para que nosotros podamos visualizar la sonda. Y eso es algo importante que no debe suceder. Todos tenemos que ponernos en el zapato de esa persona, ¿no? A mí me gustaría que me descubran y que me vean mis partes íntimas sin pedirme permiso. Entonces, no importa si son niños o si son adultos. No quiere decir que porque tengan un dispositivo colocado, nosotros tengamos que violar o invadir su privacidad. Siempre debemos de pedir permiso. No porque seamos personal de salud, quiere decir que tengamos el derecho de hacer esa invasión. Bien, entonces espero que las cosas compartidas les haya servido y les agradezco mucho por la atención y también por la invitación. Muchas gracias, licenciada Luz, y también muchas gracias a todos nuestros queridos amigos que nos siguen en la red de telesalud del INS en Nebreña, ¿no? Un fuerte abrazo y que tengan una buena tarde.